Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este viernes 13 de julio de 2018, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La infraestructura de Colombia es un carro sin llantas. Eso no está funcionando. Lo que le deja a Santos a Duque es una cantidad de carreteras iniciadas, muchas abandonadas, como la Ruta del Sol 2, la Ruta del Sol 3, la navegación por el río Magdalena, el túnel de la línea, Mulalólobo Guerrero, que no la han podido empezar. Esto es un desastre por donde se mire. La infraestructura. Y el endeudamiento de la nación. ¿De qué tamaño es el endeudamiento de la nación y qué capacidad tenemos para soportarlo? Hoy hablará con nosotros un gran experto en esta materia y el mejor ministro de Hacienda que Colombia ha tenido en mucho tiempo, junto con Alberto Carrasquilla. El otro gran ministro fue Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga nos contará cuál es la situación fiscal del país y cuál es la situación del endeudamiento. Las deudas, mis queridos amigos, no tienen sino un problemita, uno nomás, y es que hay que pagarlas. ¿Cuánto vale pagarlas? ¿Cuánto vale servir el endeudamiento de la nación? ¿Hasta dónde nos podemos endeudar más? La situación pensional, ese es otro drama, y esa es una bomba que va a estallar. A eso no se le ha querido poner atención, pero no hay más remedio. No hay más remedio. Y resulta que los pensionados en Colombia son un número mínimo de personas relativamente privilegiadas frente a una gran masa de colombianos que ni tienen pensión, ni la aspiración de tener la pensión, ni van a tener pensión para una vejez que va a ser cada vez más larga por las expectativas de vida y cada vez más difícil. El sistema pensional, otra bombita que deja Santos. Y a propósito de esas herencias, hoy hay que hablar, porque es importante, importantísimo, de Electricaribe. Los costeños consiguieron que echaran a los españoles. Muy bien, hicieron manifestaciones y cosas y tal, y echaron a los españoles. ¿Y cuál es el resultado? Electricaribe está más quebrado que cuando estaban los españoles. Electricaribe no tiene ingresos que sea capaz de compensar los gastos que tiene, pero necesita un cambio fundamental desde el punto de vista tecnológico, de la adecuación de redes, de equipos nuevos, preparación y capacitación de la gente. Pregunta, ¿le están pagando las tarifas a Electricaribe? ¿Son suficientes? El problema de Electricaribe. Y otro, la subasta del espectro. Eso es a la carrerita que quiere Santos subastar el espectro. ¿En favor de quién? ¿Esa carrerita es para qué? Faltándole, por fortuna, ya es menos de un mes lo que nos separa de salir de este gobierno que, Ave María, no hay calificativo para ponerle ya, pero quieren salir rapidito de la subasta del espectro. Todo el mundo le está diciendo, por favor, déjele eso al próximo gobierno. Esto tiene que ser una cosa meditada, bien hecha, sólida. No, a la carrerita. ¿Quién es el que subasta? ¿El que está listo para decir, se le adjudica? ¿O para que reciba la voz de adjudicación? Hoy se reúne la JEP con los bandidos de las FARC para hablar de los secuestrados. Tantas preguntas, ¿irán a hablar en serio? Los de las FARC no dirán que ellos no secuestraron, sino que el que secuestraba es el Ejército Nacional. ¿Quién le pasa a la JEP el informe de los secuestrados? ¿El padre de Ru? ¿La Comisión de la Verdad? Una Comisión de la Verdad completamente mamerta, izquierdista, que tiene una muy particular visión del conflicto para absolver a los de las FARC y decir realmente no hay pruebas de que las FARC hubieran secuestrado a nadie, no, en absoluto, en absoluto. Ellos no secuestraron a nadie. La Cancillería deja también inmensos problemas para el país. Hoy se está hablando, por ejemplo, de los problemas que hay en La Haya, ni hablar de la migración de venezolanos, que es una cosa tremenda y que es una realidad a la que este gobierno nunca le quiso parar bolas, además porque no es capaz de hacerlo.
el problema del mar con Nicaragua, el problema de las relaciones con Venezuela, el problema en la frontera con el Ecuador, el problema de la inserción de Colombia en el mundo y las relaciones con los Estados Unidos como resultado de un narcotráfico que se volvió galopante, que se multiplicó por 5, que recibió de Santos todas las ventajas, todas, para que se convirtiera en el gran problema del país. Eso pues para que lo compartan entre la Cancillería en sus relaciones con los Estados Unidos y el Ministerio del Interior, porque es un problema de orden público colosal. Trump está ahora en la Gran Bretaña. Tiene reuniones con Theresa May, la reina. Definitivamente tiene el tacto político de un elefante. Habla con el ministro que acaba de renunciarle a Theresa May, que se les insubordinó, y le dice que qué gran ministro, qué gran primer ministro sería él, y Theresa May es quien lo está invitando. Válganos Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué hay en los acercamientos de Monseñor Monsalve y el Clan del Golfo? Eso también lo quieren hacer a la carrerita, a ver cómo hacen un programa de paz con el Clan del Golfo, o garantizándoles unas penas en condiciones muy especiales, en unas fincas bien bonitas, bien lindas, bien simpáticas, y mientras tanto todos los socios adelante con los faroles, es decir, con el negocio del narcotráfico. Está confirmado, Alemania extradita a Puigdemont a España, y lo hace por malversación de fondos, no por rebelión, pero sí por malversación de fondos públicos. ¿Quién será el presidente del Congreso que le ponga la banda presidencial a Iván Duque? Al presidente Uribe le siguen haciendo presiones, con toda la razón, no solo por merecimientos, sino que sería un gran presidente del Congreso en estas condiciones, para que el gobierno de Iván Duque aproveche la grâce de l'État, que la va a tener por lo menos a nivel político, recibiendo una oposición hirsuta y acaso violenta de Petro, que cada vez tiene menos audiencia, la gente lo oye cada vez menos, por fortuna, pero uno nunca sabe. ¿Será el presidente Uribe? Si no es el presidente Uribe, el diario colombiano resolvió decir que yo soy partidario de una gran mujer, de una extraordinaria senadora, que es María del Rosario Guerra. Mi simpatía por ella nunca se ha ocultado, pero mi candidata, por muchas razones, es Paola Holguín, empezando por una de carácter puramente democrático. Es la más votada entre todos los senadores después del presidente Álvaro Uribe Vélez, pero además es de las nuevas generaciones, por supuesto mujer, y qué mujer tan extraordinaria. Candidatos ahí están a la vista, seguramente el presidente Uribe tendrá la última palabra. Salió el ministro Villegas a protestar contra las declaraciones del procurador, que en materia de asesinatos de los líderes sociales salió a decir que hay que ver si ahí no está metido el ejército. Y entonces dijimos, ¿y el alto mando? Es que aquí no hay un alto mando militar, aquí no hay un hombre de carácter. El general Mejía dejó archivado definitivamente el carácter, lo metió en el cuarto de San Alejo. ¿Pero cómo es esto? Pues, por fortuna, el ministro de Defensa, en un acto de carácter que no es muy frecuente en él es frecuente el mal carácter, pero no el carácter. Entonces salió a decir que esa acusación contra las fuerzas militares, ¿de dónde sale? El procurador insiste que hay que investigar, y si no tiene pruebas, ¿cómo lanza la especie y cómo deshonra a las fuerzas militares poniéndolas al nivel de los peores asesinos? A la Corte Constitucional le gustó mucho la ley de reforma agraria. Este es otro de los regalos envenenados que este gobierno le deja al próximo. Una reforma agraria que consiste en la repartición de las tierras
en 3 millones de hectáreas, sobre las que uno se pregunta una sola cosita. Son tierras buenas, cultivables, con buenas vías de comunicación, con buenas formas de riego, tecnificadas, o son tierras malas, de mala condición. Si son tierras malas, pobres los que la van a recibir. Si son tierras buenas, entonces se acabó la propiedad privada en Colombia. Se acabaron los dueños que han levantado el panorama agrícola del país y que nos han permitido comer. ¿Cómo le parece a ustedes el problema? A la cárcel los testaferros de las FARC que habían sido liberados por jueces, Supercundi, los Mora Urrea, y de esos supermercados que eran la pantalla de las FARC. ¿Cuántos negocios más tienen las FARC? En semejante fortuna, en semejante cantidad de dinero, ¿cuántos son los testaferros de las FARC? Los gremios recomiendan bajar impuestos, extenderlos para gravar a más personas. Una persona que se gane 2 millones de pesos al mes, ¿qué capacidad contributiva tiene? Vaya uno a saberlo, en las condiciones actuales del país. Y gravar las pensiones de más de 6 salarios. En esto pues estamos en mora. ¿Por qué los salarios están grabados pero las pensiones no? Y especialmente las pensiones de cierto valor, pues al que tiene 1, 2 o 3 salarios mínimos de pensiones, ¿qué se le cobra? Pero al que tiene 10 y 15 y 20 salarios mínimos, ¿por qué no se le cobran impuestos? La Corte Constitucional desmiente a Darcy Quinn y a Darío Arizmendi sobre la intervención del magistrado Lizarazo en favor de Santrich. Les dice a Darío Arizmendi y a Darcy Quinn de que nada de lo que han dicho es cierto, que Lizarazo no ha presionado en favor de Santrich ni de nadie, que la Corte Constitucional no ha tratado ese tema, que no trata sino temas de carácter general y abstracto, que no hay tal presión, que no hay nada, que nada de lo que dijeron es verdad. Nosotros trasladamos esa noticia porque nos la dieron muy gentilmente desde la Corte Constitucional. Primera vez que de la Corte Constitucional nos mandan alguna cosita. Bueno, la damos a conocer con toda objetividad. Maduro sigue calentando la frontera y cada vez presiona más y manda armas a la frontera. Maduro es capaz de cualquier cosa con tal de distraer la atención, entre ellas atacar a Colombia. Y los secretos militares de Colombia ante una eventual invasión o ataque de Venezuela, esos secretos todos los tiene el padre de Ru. Se los van a dar al padre de Ru para que se los dé a Maduro 5 minutos después, a través de las FARC. ¿Cómo le parece lo que estamos haciendo? ¿Cómo le parece a ustedes eso? Nuevas noticias sobre Hidroituango. Nada tranquilizadores. Que hay que hacer una fuercita por los próximos 30 días. Estamos haciendo fuercita hace mucho rato, pero hay peligros de nuevos derrumbes sobre Hidroituango. Están trayendo expertos internacionales. La situación no está fácil ni está sino para hacer fuercita. Entonces hagamos fuercita, no sabemos para qué, pero hay que hacer fuercita por Hidroituango. ¿Quién financia en Argentina la ley pro aborto? Nicolás Márquez presenta en su página electrónica esta gran pregunta: si eso es un negocio, si es que matar niños es un negocio. Cada una de esas muertes es una cirugía, y esa cirugía hay que pagarla, y esos son antibióticos, y esos son remedios especiales. Detrás de cada aborto hay un negocio. ¿Quién financia en la Argentina, específicamente en la Argentina, la ley pro aborto? La subasta del espectro y Electricaribe. Sergio Gel nos hablará de estos temas dramáticos que se vinieron encima también. Los regalos envenenados que este gobierno le deja
al gobierno de Iván Duque. Y en Hoy en la Historia seguiremos hablando de uno de los grandes colosos que produjo el mundo, Cayo Julio César. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas aquí desde la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Comenzamos ya, bienvenidos. El Mundial de Fútbol llega a su final este domingo. El argentino Néstor Pitana será el encargado de dirigir la final entre Croacia y Francia. Se trata de uno de los árbitros más reconocidos de Sudamérica y del mundo. Ya estuvo en el Mundial de Brasil y en Rusia. Estuvo muy bien el partido que pitó de Uruguay y Francia en cuartos de final y el de octavos entre Croacia y Dinamarca. Hasta el momento, este mundial ha sido el más limpio de los últimos 40 años. El VAR ayudó a esa reducción, la videoayuda arbitral que se estrenó por primera vez en una Copa del Mundo. En los 62 partidos hasta el momento, solo 4 jugadores fueron expulsados. El primero, el colombiano Carlos Sánchez frente a Japón, Boateng, el alemán, el segundo por doble amarilla ante Uruguay, el ruso Smolnikov por doble amarilla y el último fue Lang, el suizo, roja directa y penalti. Este penalti que el VAR rectificó, lo anuló, pero mantuvo la falta y la roja para el suizo. Así que esta nueva tecnología, doctor Londoño, no solo ayuda a volver el deporte más limpio, también evita las piscinas o tiradas en el área tan comunes en algunos jugadores y las protestas. ¿Saben cuántas tarjetas rojas se sacaron en el Mundial de Alemania de 2006? 28. Y les recuerdo, 4 en este Mundial. Alemania, 28. El inglés Harry Kane continúa liderando la tabla de goleadores con 6 tantos, seguidos por Lukaku de Bélgica con 4. Y la selección que más anotaciones ha tenido es Bélgica con 14, seguido por Inglaterra con 12. Casualmente esas dos selecciones jugarán por el tercer lugar mañana, sábado, a las 9 de la mañana en San Petersburgo. Quiere decir, doctor Londoño, que no solo pelearán por el tercer lugar, sino por esta estadística, la selección más goleadora. Un dato sorprendente, oigan esto. La campeona Alemania terminó de última en esta tabla de goles anotados por selección con 2 tantos. La campeona, la que defendía el título, en el último lugar. El Mundial de la pelota quieta, de los arqueros, de la tecnología, el que le dijo a los grandes que no hay rival pequeño, el que también despidió al campeón en primera ronda, además de dejar por fuera a otros grandes como Argentina, España, Brasil y Portugal, que tampoco se salvaron. Bienvenido el fútbol de esta manera, como lo vimos en las semifinales y como esperamos verlo este domingo en la final. Rusia despide el Mundial por la puerta grande con los últimos 2 encuentros, como les decía, mañana Inglaterra-Bélgica a las 9 de la mañana y Croacia-Francia el domingo a las 10 de la mañana. Y para terminar, los argentinos parece que están ya muy tranquilos, doctor Londoño, porque ellos dicen que perdieron con los finalistas. Ah, sí, pero les metieron 3-0. Pues sí, claro. Los panameños también están muy tranquilos. Sí, sí. Porque estaban con el semifinalista, pero les metió 6. A propósito, Sí. esas estadísticas que usted cuenta de goleadores y de Harry Kane, eso está muy desfigurado por el partido de Panamá. Con la Gran Bretaña. Es claro. que 6 goles en un partido, pues eso se comenta y eso. Le ayudó al señor Harry Kane. Al señor Harry Kane y a Inglaterra. Es que Inglaterra de 12 goles le metió 6 a Panamá. Sí, no. Por eso. Eso lo dijimos desde que vimos esa goleada. Bueno, muy bien. Esas son las estadísticas. Las estadísticas son así. Muchas veces aparentemente rigurosas, mienten descaradamente, como en este caso. Sí. En fin. Pero la del juego limpio, divina. Ah, es así. Y con partidos como el de Francia-Bélgica y el partido de Croacia-Inglaterra, partidos para la historia.
y sin una tarjeta roja y sin patadas, y como debe ser el deporte. Claro. Deporte limpio, un deporte competitivo, varonil porque es fútbol de varones, pero limpio, un juego Limpio, como debe claro. ser, como debe ser. Lindo mundial. Hace falta la alegría de los latinos en las finales. La gente los está echando de menos en los estadios. Porque los Pero bueno, estamos viendo buen fútbol en la cancha. Claro que es de lo que se trata. Claro. Buen fútbol en la cancha. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 13 de julio del año 18. Faltan 24 días y 24 noches para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el del sátrapa. Y de América, según el doctor Fernando Londoño Hoyos. La JEP citó a 32 narcoterroristas para que respondan por los secuestros cometidos entre 1996 y 2012. A esta audiencia contra los camaradas del comandante Santiago, quien funge hasta el 7 de agosto de 2018 como presidente bolivariano de las FARC en Colombia, fueron citados los integrantes del Estado Mayor de las FARC, los del secuestrariado. El secretariado. No, secuestrariado. Para que respondan al primer informe que los involucra con el capítulo de los secuestros y desapariciones. Esta audiencia contra los camaradas del sátrapa de turno se sustenta en el segundo de 3 informes que entregó la Fiscalía a ese tribunal, en el cual se señala que gracias a las pruebas y a la información contenida en los computadores incautados a varios cabecillas, los investigadores establecieron que a más de 6 billones de pesos asciende el dinero que lograron recaudar los amigos de Juanpa, producto del secuestro entre los años 96 y 2012. Según el fiscal Néstor Humberto Martínez, más de 3 billones fueron recaudados en pesos colombianos y el restante en dólares. Doctor Londoño, entonces estos tipos, ¿qué hacen en el Congreso de la República? Pues es la casa por cárcel. Es Es el Capitolio Nacional. ¿Cómo le parece? Bueno, y entonces dice que la señora Fatou Bensouda, la fiscal de la Corte Penal Internacional, está muy contenta con eso, como ñomoñito. Pero va a ver usted que en la diligencia se va a presentar también un informe del padre de Ru, donde dice, FARC secuestradores, ¿cuándo? Las FARC nunca. Los absolvió y todo, ya. Pero claro. El cura. Y ellos, si acaso, incurrieron en retenciones de carácter militar. Sí. ¿No? No Con asesinato incluido. Ni asesinaron a nadie, ni extorsionaron a nadie, no, nada. Ni encadenaron a nadie, ni nada. Por eso, Ni enjaularon. si eso fuera así, hemos hecho la paz con los que no toca. Porque como si hubo secuestros, como si hubo muertes, como si hubo extorsiones, si no fueron las FARC, quiere decir que las negociaciones se hicieron con el que no tocaba. Y ahora habrá que buscar al que sí toca, es decir, al que cometió todos estos delitos, para ver cómo se les imputa semejante rosario de crímenes para que los paguen. Porque las FARC no los van a pagar, ya lo dijeron una y otra vez. Para los guerrilleros, ni un día de cárcel, ni un día. Muy bien, ya veremos cómo es este circo de hoy en la JEP, entre amigos, porque las de la JEP son amigos de las FARC, nombrados por 3 extranjeros terroristas internacionales marxistas, por una farmacéutica marxista. ¿Cómo le parece? Y por un marxista que es magistrado de la Corte Suprema de Justicia, o que fue, yo no sé si ese señor sigue allá, pero en todo caso, 5 marxistas eligieron a los de la JEP, que son unos marxistas, unos más evidentes, otros más encubiertos, para hablar con unos marxistas leninistas, según dijeron en los llanos del Yarí,
que no han cometido Sí, señor. ningún delito, sino que todo, como por ejemplo el narcotráfico, es un delito conexo con la ¿Cómo le rebelión. parece? Ah, bueno, muy bien, muy bien. Ahora En sí, eso- ahora sí entiendo por qué usted nos puso, Bueno. porque la banda está borracha. La banda está borracha. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. En medio del difícil momento político que afronta el Reino Unido con la renuncia de su ministro de Exteriores y del ministro para el Brexit, Donald Trump, el presidente estadounidense, llega para reunirse con la primera ministra británica, Theresa May. El mandatario llegó a Londres procedente de Bruselas, donde asistió a la cumbre de la OTAN y armó un revuelo con sus reclamos acerca de que Estados Unidos es el país que más pone dinero para proteger a Europa y que no es justa esa situación. Uno de los asuntos que tratarán los dos mandatarios es precisamente el estado del Brexit. La gente votó para separarse, así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente, manifestó Trump en una rueda de prensa en la capital belga, en referencia al libro blanco sobre el Brexit que presentó el gobierno británico ayer en la Cámara de los Comunes y que provocó la dimisión de dos de sus principales ministros partidarios de un Brexit más duro. May le explicará hoy a Trump cuáles son esas propuestas presentadas y en qué punto se encuentran las negociaciones con Bruselas. Y según la primera ministra, su objetivo principal es forjar un acuerdo sin precedentes una vez el Reino Unido abandone la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. El presidente de Estados Unidos se reunirá también con un grupo de más de 100 empresarios de todos los sectores y tomará té con la reina Isabel II. A Trump lo recibieron con protestas, los ingleses se pararon en las calles para recibirlo con pancartas que lo señalaban de ser un violador de derechos humanos, a lo que Trump dijo que estaba bien que lo cuestionaran por su posición respecto a la migración y que no todos tienen que estar de su lado. Y es que el tema de la migración es otro que está candente en la Unión Europea. De hecho, los ministros de Interior de la Unión Europea confirmaron ayer jueves el plan de reforzar el control de las fronteras exteriores del bloque y otras medidas para frenar la inmigración ilegal. El ministro del Interior de Austria, país que preside este semestre la Unión Europea, habló fuerte ayer. Dijo que hay que trabajar en la repatriación de inmigrantes rechazados mediante la cooperación con sus países de origen y defendió la propuesta de crear centros de desembarco, reclusión y registro de inmigrantes en estados extracomunitarios, principalmente en el norte de África. Entonces, difícil situación vive la Unión Europea, reunión de ministros para ver cómo frenan la inmigración, la OTAN tratando de lidiar con las reclamaciones de Trump, que ha hecho con toda razón, y ahora May y Trump se reúnen en medio de protestas para intentar un buen acuerdo una vez se consolide el Brexit. Grandes retos, pues, para la Unión Europea. No hay duda ninguna, Vanessa, que hay grandes retos para la Unión Europea, entre otros el envejecimiento de la población autóctona, y la pregunta es quién va a mantener más adelante tanto viejo. ¿Y con quién ¿No? los quieren reemplazar, no? Porque Sí. la protesta de muchos españoles es nos están islamizando, acá hay que reemplazar, pero me decía un español, mejor si traen migración de Hispanoamérica. Pero la inmigración de Hispanoamérica entonces también está parada. En fin, el problema de lo que se llama el invierno demográfico, un problema de los 1000 demonios, una población más envejecida, cada vez con menos jóvenes para sostener a esa población envejecida. Ese, en el fondo, es el gran problema de la migración en Europa. Vamos a ver cómo termina Trump, que no empezó muy bien su presencia en la Gran Bretaña. Se espera una gigantesca manifestación en su contra, aunque parece que también se está organizando una manifestación en su favor. Vamos a ver qué ocurre. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Usted los llama regalos envenenados. Algunos otros los llaman chicharrón con pelos. Pues esto es lo que recibe el gobierno de Iván Duque por parte del gobierno Santos. Y seguimos desde la hora de la verdad haciendo el inventario de lo que recibirá el nuevo gobierno el próximo 7 de agosto. Uno de esos regalos envenenados es Electricaribe, la distribuidora de energía en el Caribe, que sirve a una población aproximada de 10 millones de personas.
Desde los entes de control advierten que de seguir la situación como está no se puede garantizar la continuidad del servicio de energía. Desde el gobierno prometen ayuda, 320.000 millones de pesos que están en este momento enredados en trámites burocráticos en el Ministerio de Hacienda, y el flujo de caja simplemente no da para pagar a las generadoras de energía. Y en parte no da por una sencilla razón: la gente no paga el servicio. Los usuarios finales deben algo más de 1 billón de pesos en facturas de energía desde 2016 hasta hoy, que no se les da la gana de pagar. Así pues que por ese lado, doctor Londoño, la situación es insostenible y será el nuevo gobierno el que deba resolver este dulce envenenado. ¿Quién se lo va a comer? ¿Quién se va a hacer cargo de Electricaribe? ¿Quién va a comprar Electricaribe? ¿Y cuál es el atractivo de Electricaribe? Entre tanto, el gobierno Santos, a los trancazos, vaya usted a saber por qué, está empeñado en dejar definidas desde ya las reglas de juego para la subasta del espectro de los 700 MHz, un espectro importantísimo para el país porque mejoraría de manera sustancial las comunicaciones de los colombianos, fortaleciéndose la red móvil 4G y el transporte de datos, entre otras cosas. Pues bien, desde la Superintendencia de Industria y Comercio, desde la Procuraduría e incluso desde Asomóvil, en cabeza de la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, se le ha pedido en todos los tonos al gobierno que deje este proceso en manos del siguiente, del gobierno de Iván Duque. Y esto porque hay decenas de dudas sobre el borrador que tiene listo este gobierno para la adjudicación. Ya veremos qué pasará, pero lo cierto es que están haciendo todos los trancazos y muy probablemente dejarán esto definido antes del 7 de agosto. Usted dice que a los trancazos, yo digo que a la carrerita. Que no se le olvide, William tiene bien preciso ese dato. Son 24 días, me parece, lo que falta para que termine este gobierno. Están 24 días para que termine esta pesadilla. Muy bien, de esos 24 días hay un poco de días que no son hábiles. Digamos, la semana entrante vamos a tener un puente largo de viernes a domingo. No se trabaja, entonces de esos 24 días eso queda reducido a unos 15 días hábiles. ¿Por qué en 15 días hábiles tienen que resolver un problema de este tamaño? A la carrerita. ¿Será que tienen algún amigo ya visto y organizado para que haga la subasta? ¿Será eso de lo que se trata? Esta es otra versión del Galeón San José de lo que nos libramos. Se les enredó, ¿no? De lo que nos libramos. Ese se enredó. Y ahora la subasta, ¿qué va a pasar? Y ahora con Electricaribe, ¿a quién le van a dar semejante dulce con cianuro o chicharrón con pelos? Con pelos. ¡Ay, qué cosa tan buena! Pues más de esa cifra no la teníamos, más de 1 billón de pesos de energía repartida que nadie paga. Porque es mucho más fácil hacer esas conexiones piratas que hacen. Usted pues uno lo ve y dice, eso yo no lo puedo creer. Hay poblaciones enteras, pequeñas poblaciones cuando menos, que se nutren de energía robada. Y vaya, lleve la policía para que ponga las cosas en orden. Vaya, hágalo. Como a mucha gente de esa la acostumbraron a no pagar. No, y los políticos. En su momento Electricaribe, recuerde que dijo que la policía los defendía y que si eran muy pobres le decían que no, que tenían derecho a robar la energía. Muy bien. Entonces ahora organicen Electricaribe y a ver quién paga. Esos son los regalitos envenenados o los chicharrones con pelos que este gobierno le deja. Me quedé corto, doctor Londoño. 1.400.000 millones de pesos. 1.400.000 millones de pesos en energía entregada y no pagada. ¿Cómo les parece? Dígame, ¿qué empresa puede ser viable así? ¿Y quién puede subastar por una empresa donde los clientes no pagan? En fin. Demar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En cumplimiento del punto 1.1.1 del acuerdo con los terroristas de las FARC, firmado el 24 de noviembre de 2016, la Corte acaba de declarar condicionado el decreto 902 de 2017, mediante el cual se inicia el proceso de adjudicación de 3 millones de hectáreas en el campo colombiano. Dice el acuerdo con los terroristas de las FARC que el Fondo de Tierras, que tiene un carácter permanente, dispondrá de 3 millones de hectáreas durante sus primeros 12 años de creación,
las que provendrán de las siguientes fuentes, y me permito leerles a ustedes de dónde van a salir los 3 millones de hectáreas. De tierras provenientes de la extinción judicial, de dominio a favor de la nación, de tierras recuperadas a favor de la nación, es decir, de baldíos indebidamente apropiados u ocupados, tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal con destino a los beneficiarios y beneficiarias, así dice el acuerdo, del Fondo de Tierras, tierras inexplotadas, tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, tierras adquiridas o expropiadas, óigase bien, por motivos de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural con la correspondiente indemnización. Tierras donadas, también dice que entran siendo parte de este asunto. Que van a ser muchas. Y dice el decreto, con fuerza de ley que fue expedido por el presidente Juan Manuel Santos para cumplir esta meta prevista en el acuerdo con las FARC de adjudicar las 3 millones de hectáreas y formalizar las 7 millones de hectáreas en un periodo de 12 años, es necesario empezar a formalizar 70.000 hectáreas anuales, lo cual hace ineludible modificar inmediatamente en materia instrumentar los procedimientos previstos en la Ley 160 de 1994 en los apartes que no operan actualmente y no respondan a las realidades del campo colombiano. La gran pregunta que debemos hacernos en estos momentos, doctor Fernando, es a quiénes les van a expropiar por vía administrativa la tierra para cumplirle a las FARC. Pues recuerden ustedes, Colombia se dice tiene 7 millones de hectáreas productivas y pretenden repartir 3 millones de hectáreas a presuntos campesinos para algo que se llama minifundio. ¿Cómo van a hacer para poder tapar el déficit en producción agrícola en Colombia después de esta hazaña? La Corte le puso freno a varios artículos de ese decreto, donde, entre otras cosas, doctor Fernando, el presidente Santos pretendía introducir algunos asuntos propios de un código que él, en facultades extraordinarias, no puede expedir. Habrá que ver cuántos son los cientos de miles de hectáreas de tierra en poder de las FARC que entra en este proceso donde nuevamente la guerrilla impone la agenda y esta vez en el campo colombiano al que tanto daño le hacen con sus ataques terroristas, con sus secuestros y su siembra de coca. Las FARC dicen, con toda la tierra que tengo, más la que me toca de la reforma agraria, quedo muy bien de tierras. ¿No? ¿Qué tal? No, Desde luego, por supuesto.